Hola doctora, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, una situación que plantea muchos interrogantes y hay muchas consultas que han llegado a la producción y a ustedes también, Tucumán Group. Cuando se produce un fallecimiento hay varias situaciones o muchas situaciones a resolver. ¿Cuáles son algunas de ellas? Sí, a ver, producido este siniestro, lo más factible es que el grupo familiar primario quede desprotegido económicamente porque el causante, ya sea trabajador o jubilado, va a dejar de aportar por un tiempo el ingreso que habitualmente aportaba. Digo por un tiempo porque ese ingreso va a ser reemplazado por una pensión por fallecimiento, por una indemnización laboral, por un seguro, depende, ¿sí? Lo más factible es que el primer ingreso que haya sea algún seguro que la persona tenía contratado de manera individual o un seguro obligatorio si es que la persona era empleado en relación de dependencia. Respecto del beneficio previsional, que va a llevar un poquito más de tiempo que una indemnización, es necesario acreditar no solo el fallecimiento con el acta de defunción, sino sobre todo acreditar el vínculo con el causante, es decir, quiénes tienen derecho a cobrar una pensión: cónyuges, convivientes, los hijos menores de 18 años que cobran hasta los 18 y los hijos discapacitados que cobran de por vida. Es preciso demostrar ese vínculo a través de la prueba documental, las actas de matrimonio, nacimiento, prueba documental de convivencia y la condición de incapacidad del hijo. Es necesario acreditar con certificación médica que acredite esta condición para que cobre de por vida. Este trámite tal vez sea el que nos lleve un mediano plazo. Luego seguramente se va a abrir un juicio sucesorio para poder primero obtener una declaratoria de herederos y por otro lado presentar los bienes que deja el causante y en función de eso disponer, vender, alquilar o simplemente cada heredero tener su título correspondiente. En el ámbito del derecho de familia, Sergio, y generalmente para tramitar una pensión por fallecimiento, sí o sí, cuando queda un niño o un hijo menor sin padres, va a ser necesario designar un tutor y eso se hace de manera judicial, ¿sí? Es decir, un menor no va a poder actuar en su propia representación, sino que va a tener que tener un familiar que actúe como tutor o, en su defecto, podríamos encontrarnos con un beneficiario o un derechohabiente que sea declarado insano y en ese caso va a tener que tener un curador, que es la figura judicial o legal de la persona que actúa en representación de la persona, valga la redundancia, y los bienes, en este caso del insano. Y por último, que era lo que decía al comienzo, en realidad sería lo que se cobra en lo inmediato prácticamente, es un seguro obligatorio si la persona estaba en relación de dependencia, eventualmente si la persona tenía contratado un seguro de vida individual, también el beneficiario o los beneficiarios gestionan ese seguro ante la compañía de seguro y por supuesto la indemnización laboral si correspondiera siempre y cuando la persona haya estado en relación de dependencia. Perfecto. Como lo decías al comienzo, son muchas acciones que se disparan. Exactamente, y cada caso, como siempre, es diferente. Pueden ser parecidos, pero nunca igual al otro. Por más consultas, ¿a dónde podemos dirigirnos? Sí, estamos en Mendoza 949, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias, doctora. Hasta la otra semana. Gracias a ustedes.